Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, perdón. Vengo a hacer este video, todavía no sé el título que le voy a colocar, pero es sobre si se garantiza o no al ocupar un tipo de lenguaje, por ejemplo, programación orientada a objeto funcional, que una solución va a ser más efectiva o más eficaz o mejor que usando otro lenguaje de programación. Y esto te lo voy a decir, spoiler, todo depende. Y aquí viene la siguiente parte del video. ¿Por qué? Porque depende. Porque si nosotros pensamos en un proyecto, por ejemplo, te llega un requerimiento funcional y te dicen necesito que recorra esta base de datos y una base de datos X con nombres de clientes, tipos de automóviles o puede ser tipo de otro producto, marca, modelo, no sé, o de deuda si es que lo quieres hacer por un tema de cobranza y quiero que le mandes correos a las 3 de la tarde o con intervalos de cada 2 horas con el legal que existe obviamente en el país. Y ahí te dicen, ¿sabes qué? Pero para esto tienes 2 días o una semana. Y bueno, te dan la posibilidad de que lo hagas en el lenguaje que tú quieras. En la práctica, a mí me tocó hacer esto en más de una ocasión para distintas empresas y cuando necesitan que sea algo rápido, que no sea tan escalable a futuro, porque todo puede ser escalable, pero hay que saber discernir entre algo que va a ser pequeño y que puede escalar desde estando pequeño o desechar lo que hiciste en algún principio y lo creas de nuevo, porque hacerlo más escalable siendo un desarrollo tan pequeño quizás no tiene tanto sentido. Entonces, hablas con los clientes, ya en este caso, o tu líder técnico habla con los clientes y te dicen, no, solamente es esto y ya está. Bueno, ¿es necesario utilizar, por ejemplo, Java para esto? Si lo manejas bien, sí. O .NET para esto y ocupar programación orientada a objetos o incluso sentir de que tienes que ocupar patrones de diseños quizás para hacer este tipo de cosas. Bueno, no te va a garantizar que el programa sea mejor inmediatamente por haber utilizado un lenguaje tipado fuerte, con programación orientada a objeto y patrones de diseño, versus una programación funcional o procedural de toda la vida. ¿Por qué? Porque es un desarrollo demasiado pequeño y vas a estar ocupando quizás mucho tiempo. Y recuerda que a nosotros nos pagan para soltar rápido. Lamentablemente somos una factoría. Entonces tienes que saber discernir entre el tiempo que están pidiendo, el tiempo que puede tomar la solución y bueno, la diferencia en tiempo, incluso en tema algorítmico, quizás no sea ninguna si lo haces con uno u el otro. Pero en temas de desarrollo sí. Por ejemplo, a mí me tocó hacerlo en su momento y yo lo hice en JavaScript con Node.js y ya está. Se hizo, se envían los correos y ya está. Pero, por ejemplo, si me pidiera una solución más robusta, donde tuviera que haber un sistema que tomara ciertos tipos de valores, no solamente de una base de datos, sino que con distintos tipos de variables, por ejemplo, sacar un correo a una hora en específico, un día en específico, que esto esté dividido por tenant y un tipo de cosas así, que tenga que ocupar X cantidad de memoria, ahí sí lo planearía mejor. Tendría mucho más tiempo para planificarlo, podría hacer programación orientada a objeto, ocupar un lenguaje como C Sharp, por ejemplo, o Java, o incluso con Python. También me tocó hacer proyectos parecidos que enviaban correos, pero con la diferenciación que después tenía que hacer un tema con los datos. Tenía que juntar tablas de distintos lados y crear una nueva tabla y después esto presentarlo en algún otro sistema para inteligencia de negocio. Y ahí no lo hice con Node.js. Ahí tomé Python. ¿Por qué? Porque con Python tienes herramientas, librerías como Pandas, NumPy, o NumPy creo que se dice, no sé, pero los que ya han ocupado Python y han ocupado Pandas, saben que Pandas te ahorra mucho eso. Entonces tomaba de una base de datos, tomaba de otra base de datos, creaba data frames separados, pero tenía una primary key que podía usar en los dos. Por ejemplo, el root de una persona, el DNI internacional, que era el mismo. Entonces con Pandas puedes tomar automáticamente ni siquiera en una línea de código, en un fragmento de una línea de código, escribirlo y juntas eso, puede ser con un merge o con un union y ya tienes un data frame completo que puedes mostrar para hacer inteligencia de negocio. Entonces todo depende de los requerimientos funcionales, el tiempo que te pidan para que esté listo y ver la escalabilidad también, porque si esto no va a ser tan escalable a futuro, no tiene tanto sentido quizás hacer otras cosas, sí, como con patrones de diseño y ya está. Porque la idea es no matar una hormiga con un tanque.
Esa es la idea. Y hay veces que uno hace un proyecto muy pequeño que sabes que puede tener una escalabilidad futuro, tienes un límite de escalabilidad y dice, ok, de aquí en adelante ya no lo escalo más porque voy a hacer un monstruo y simplemente rehago el proyecto de cero. Recuerda, es un proyecto pequeño, pequeño, entonces no te va a demorar, te va a añadir quizás una semana extra si lo haces de cero. A que si lo hubieran mejorado de ahí o como estaba. Tomas la lógica que ya había anteriormente, la plasmas acá, pero con patrones de diseño o con programación orientada a objetos o algo por el estilo. Y ojo, volvemos a lo mismo. Hay muchos lenguajes que ya tienen programación orientada a objetos. JavaScript quizás no es de tipado fuerte, pero puedes añadir la capa de TypeScript, puedes añadir que sea estricto y ya puedes lograrlo. Puedes hacer algo muy similar con Python. Puede que quizás no puedas utilizar interfaces como lo harías en algunos otros lenguajes de programación. No sé, con Python, por ejemplo, nunca ocupan interfaces, pero sí puedes crear clases y ya tienes herencia y puedes emular lo que sería una clase estática, una clase abstracta. Lo mismo sería en JavaScript. Entonces, independiente de todo esto, todo depende. A eso es lo que voy. No te va a garantizar mayor eficacia en un proyecto utilizar un programación orientada a objeto, utilizar patrones de diseño o versus otros si es que solamente están pidiendo un script, algo relativamente pequeño. ¿Podemos usar programación funcional o procedural para proyectos grandes? Sí. Pero lo malo es que puede llevar a programación de tipo espagueti o a veces no espagueti, hay diferentes tipos de sabores en la programación desordenada. Te puede dar una lasaña que se le llama, que tiene relativamente un orden, pero sigue estando desordenado, pero por lo menos ves un orden. Así que también se podría. Así que no te garantiza usar uno u otro en todas las ocasiones. Todo depende del proyecto, de la robustez del proyecto, de los tiempos que te asignen para el proyecto, de la escalabilidad que veas a futuro, porque siempre tratamos de hablar de un MVP. Pero seamos honestos, a veces tratamos de decirle al cliente, necesito que hablemos de MVP, y él te da un MVP full, completo, con todo. Nunca fue un MVP, siempre fue todo lo que quiso. Porque no quieren el concepto MVP, no quieren un sistema de un método de integración continua donde vamos agregando nuevas funcionalidades cada cierto tiempo. No, al final del día te dicen, sí, lo quiero como un MVP en 2 meses, pero tengo los mismos requerimientos funcionales que si tuviera el trabajo para un año o para 6 meses. Y eso es lo chistoso. Es muy gracioso ver eso, que de repente se hablan de un MVP, saquemos el proyecto en 2 meses, vas haciendo el MVP en cuaderno, en tu iPad, donde sea, porque todavía no tocas código, y después las reuniones se van añadiendo funcionalidad y se perdió el MVP. Pero solamente se perdió el MVP por el tema de la cantidad de requerimientos, porque para la cantidad del tiempo te piden el mismo tiempo que hubiera sido con un MVP. Así que por eso tienes que tener ojo. Lo que sí te sugiero es que si no sabes programación orientada a objetos, la aprendas. Si no sabes un lenguaje de tipado fuerte como Java o C Sharp, apréndelo porque lo vas a tener que utilizar. En la actualidad, en estos, creo que un poquito más de 7 años que llevo haciendo desarrollo de software, he tenido que ocupar distintas técnicas, distintos lenguajes. Hay gente que se especializa en uno y no tiene nada de malo, excepto porque dejas un poco más, ¿cómo lo podría decir? Tiene menos posibilidad de ser contratado que una persona que no es especialista y que sabe mucho de todo, pero no es experto en nada. ¿Por qué? Porque las empresas de repente no requieren proyectos tan grandes. La mayoría son CRUD. Entonces, tener a un especialista en C# que puede llegar a hacer cosas gigantescas para una empresa a lo mejor no es lo necesario y prefieren buscar a alguien que sepa 6 lenguajes de programación o que haya utilizado 6 lenguajes de programación, que no lo sepa muy bien todo, pero que pueda hacer su cruda ahí y ya está. Entonces el especialista tiene muchas posibilidades de ganar mucho más dinero, pero tiene menos probabilidad de encontrar trabajo en un periodo de tiempo corto. A mí me ha tocado usar, yo empecé con PHP, después MySQL, no es un lenguaje de programación, pero puede ser poderoso utilizar SQL, ya sea con MySQL, con MariaDB, Oracle, SQL Server, Postgre, hasta SQLite, pero puede hacer cosas poderosas con estos lenguajes. La verdad es que incluso podrías omitir la capa de programación en muchas ocasiones, si es que solamente van a hacer inteligencia de negocio y van a consumir desde algún lado como, no sé, Apache Superset, Data Studio, Power BI o lo que sea. Bueno, después seguí con Node.js, también
Tuve que aprender Java y Visual Basic en su momento con .NET. Después tuve que aprender Python y bueno, después viene el tema de los frameworks, Coigniter, Laravel, Django, Flask, Express. No sé qué más. .NET Framework o Core o de ACP, ahora lo voy a utilizar para un nuevo trabajo. Vue me encantó, tuve que usar librerías como Angular. Y también estoy con Vue, Angular y, perdón, librerías como React. Y ahora voy a utilizar Angular. De hecho, empiezo ahora en mi nuevo trabajo en 30 minutos más y ahí me pidieron el stack de .NET con .NET con Angular. Así que, para ser honestos, todo depende. Todo depende. Por ejemplo, en este trabajo me pidieron hacer esto. Tengo otros proyectos donde estoy ocupando Django, entonces con Python. Entonces, todo depende de las características del proyecto, el tiempo que tenga, y de repente puedes hacer una POC con un lenguaje para hacerlo rápido, una prueba de concepto ya más real, con un lenguaje de programación. Por ejemplo, puedes ocupar Django para hacer toda la POC, y después puedes cambiarte cuando te den el tiempo suficiente para hacerlo bien, te puedes cambiar a un lenguaje como Java. Así que la gracia es que sepas distintos para que tengas mayores herramientas para poder cambiar la herramienta según las necesidades del proyecto y los tiempos asociados al mismo y los requerimientos funcionales. Por eso no hay un solo lenguaje de programación. Si tú lo piensas así, hay muchos. ¿Y por qué hay muchos lenguajes de programación? Porque muchos de estos fueron pensados para cubrir distintos tipos de áreas de negocio, y también distintas robustez. Entonces, no te cases con una sola tecnología, no hagas el asco cuando te digan que programes en PHP o que utilices jQuery, por ejemplo. A mí hasta el día de hoy me han pedido jQuery, porque se sigue utilizando. Y la verdad es que si quieres trabajo, tienes que trabajar, así de simple, y da lo mismo la herramienta, se aprende y listo. En su momento me pidieron que aprendiera Liquid por un tema de microfrontend. Y aprendí Liquid y la verdad es que fue fantástico. Ahora si me preguntan no lo he vuelto a ocupar nunca más. Pero da igual, es otra herramienta y me dan mejores posibilidades de tener contrataciones de la manera más rápida posible. Así que de hecho ahora que me fui de mi trabajo anterior por X motivo, ya encontré trabajo al mes siguiente, así que no tuve tanto problema. Y eso es porque en la práctica no soy especialista. También soy técnico en red y telecomunicación y sé harto con respecto al lado de las redes. Entonces, no me he especializado en nada siendo honesto. Y eso es la posibilidad de que me hagan encontrar trabajo. Que para algunos soy como una navaja suiza. Quizás no soy el mejor cuchillo para cortar cualquier cosa, pero está. Tengo lo mismo, tengo hasta tijeras, por ejemplo, si es que lo llamo una navaja suiza. No soy quizás el mejor para todos los trabajos, pero puedo participar y puedo aportar algo importante. Así que espero que el video te sirva y eso. Cuídate mucho, espero que estés bien.